poner a un distrito, a una ciudad en estado de emergencia. Hemos convocado al viceministro de Interior, Ricardo Valdés, un experto en el tema, para que nos ayude a entenderlo. Buenos días, señor Valdés. Gracias por estar con nosotros en la TV Matinal. Buenos días, un gusto. ¿Cómo está? Mire, usted sabe, lo escuché ayer, esto es un placebo. Es un placebo en tanto que no se combine con lo que ha expresado el alcalde en un momento. Es decir, esto tiene que venir acompañado de un plan de operaciones, de una estrategia, tiene que venir acompañado de una serie de acciones de corto plazo, mediano y largo plazo, por cierto, también. Las acciones de mediano y largo plazo, algunas de ellas están consignadas en las normas que ha entregado el Ejecutivo al Congreso. Pero lo que no estamos viendo son acciones de corto plazo, acciones inmediatas para eso que mencionan, que es control territorial, tiene que combinarse con la investigación criminal para poder, saber exactamente a quién vamos a golpear, dónde y cómo. Eso, si existiese, si estuviese elaborado, cosa que dudo por la celeridad con que han reaccionado políticamente al clamor de estos distritos. En realidad es un clamor de la ciudadanía, pero ha reaccionado al clamor de estos distritos por el tema de las granadas. Esto solamente funcionaría así. Y en principio un estado de emergencia, que no sabemos si se van a suspender o no los derechos fundamentales, aún no he podido mirar la norma, implica necesariamente que tengamos ambos componentes. La investigación criminal con un plan de operaciones claramente definido para poder usar la supresión de los derechos fundamentales y el control territorial. Si esto no viene así, entonces no va a tener ningún resultado como lo vimos el año pasado. En el gobierno de Castillo también, ¿no? En el gobierno de Castillo y también en los gobiernos anteriores, estado de emergencia, me acuerdo que Pérez Guadalupe, estado de emergencia en el Callao, y en el Callao se siguen cometiendo crímenes, ¿no? O sea, porque son medidas temporales. Ahora, quería hacer una pregunta. Este ascenso, digamos, ¿se acuerda usted cuando en el Fujimorato le pusieron terrorismo agravado? Sí, recuerdo, pero es que ahí se estarían mezclando conceptos, ¿no? Por explíquenos, por favor, sí. Porque ya se está llamando terrorismo urbano, ¿no? El alcalde de Lima ya le llama estas granadas, no, estas bombas de humo, terrorismo urbano. Y es que aterra a la población. Pero ¿por qué no? ¿Es correcto llamarlo así o hacer una nueva tipificación? ¿Sirve para algo? Esto acá obviamente son delitos agravados. Esto es extorsión agravada, puede llegar a ser un homicidio agravado, pero el terrorismo ya está circunscrito a algo que tiene básicamente un componente de orden político. Ajá. Entonces, podemos llamarlo como quieran, pero creo que no haríamos más que confundir a la población, porque lo que tendríamos detrás es, a mi modo de ver, una nueva narrativa para poder justificar una acción del Estado peruano en un incremento de la intervención de las Fuerzas Armadas, porque estaríamos en un escenario tipo Braem, ¿no? Claro. En el Braem, donde coinciden acciones terroristas junto con narcotráfico. Entonces, ahí se puede hablar, inclusive ya se habla de narcoterrorismo, porque hay una fusión de ambos delitos. Pero circunscribir lo que es claramente acciones de inseguridad ciudadana, crimen común, crimen organizado, cuando hay sinergias entre ambos, me parece que es simplemente generar una confusión o en todo caso crear una narrativa para justificar una presencia cada vez mayor de las Fuerzas Armadas en la vida cotidiana. Señor Valdés, antes de darle paso a mis compañeros que también quieren preguntarle, quería hacerle una última pregunta justamente de mi parte. Esto tiene que ir acompañado, ya lo dijo, o sea, el Congreso tiene que estar metido acá, el Ejecutivo tendría que haber una especie de Consejo de Seguridad que ya existe, pero no se usa mucho para una reforma simultánea. ¿Pero usted cree que eso es posible en este país con la clase política en general y de turno? No, tiene que ser posible porque poco a poco esto ya no va a dar para más. Y las normas están ahí, hay un sistema nacional de seguridad ciudadana, hay responsabilidades a nivel de la presidencia del Consejo de Ministros y de una serie de sectores que están en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, y de ahí viene hacia abajo el regional, el provincial y el distrital. Hay también responsabilidad de los alcaldes que lo han acompañado, están acompañando en esta entrevista,
que es una responsabilidad de coordinación y de prevención, como bien lo mencionó el alcalde. Hay una responsabilidad política, pero la responsabilidad operativa está en el Ejecutivo Nacional, en este caso específico, ¿no? Y bueno, y eso es lo que tiene que verse claramente. Hay también una política nacional de seguridad ciudadana al 2030 que se aprobó en el 2021. Es reciente y esta política es bastante compleja, es integral, tiene que hacer con una visión de largo plazo al 2030 y que tiene que ponerse en marcha, pero yo no veo ningún mecanismo hasta ahora que esté orientado a dar cumplimiento a esa política. Entonces, Claro. seguimos simplemente reaccionando y no tenemos una perspectiva que sume momentos tácticos, estratégicos del día a día. Inteligencia, planificación, etcétera. Señor Valdés, mis compañeros también muy afectados por esa situación quieren hacer unas preguntas. Adelante, Julio, Mari. En general somos todos los peruanos que estamos preocupados porque en cada uno de nuestros distritos pasan cosas, ¿no? Y justamente hace poco tiempo el alcalde de Miraflores, el señor Canales, también le había pedido, nos solicitó que también los militares vayan hacia Miraflores por esta ola de delincuencia que también había en el distrito. Los Olivos también lo está pidiendo. Entonces, ¿usted cómo ve viable el hecho de que ahora, claro, se han declarado en 3 lugares, pero también evidentemente muchos otros más, como ya lo han dicho, quieren que se dé también sus distritos? O sea, ¿eso tiene algún circuito que vaya a funcionar honestamente haciendo pedidos de otros distritos más? No, lo que ocurre es que los alcaldes que no están en estado de emergencia temen de que se produzca el efecto globo, es decir, en estos meses, en principio deben ser 60 días, que esté en estado de emergencia en San Juan de Lurigancho, posiblemente el alcalde de Ate va a decir, bueno, ¿y por qué yo no? Porque obviamente no están trabajando, chambeando, delinquiendo en San Juan, se van a venir a mi distrito. Claro. O lo mismo con Comas. Entonces vamos a tener un efecto en donde todos van a sentirse afectados y por otra parte con igual derecho para tener los mismos niveles de protección que tienen los otros distritos, ¿no? Entonces sí, yo creo que se va a crear justamente una situación en donde posiblemente en el corto plazo tengamos a todo Lima Metropolitana, como lo tuvimos cuando la presidenta era vicepresidenta en el gobierno de Castillo. Entonces posiblemente tengamos ahí un proceso, un esquema de estado de emergencia para Lima, pero nuevamente, si esto no está acompañado de medidas prácticas, de medidas inmediatas, no va a dar ningún resultado y no es sostenible mantener una ciudad como Lima en estado de emergencia de manera permanente. Señor Valdés, y una pregunta, Julio Fernández lo saluda. ¿Qué tal? Para terminar, una rapidita. Usted, bajo su experiencia en la cartera del Interior, ¿no será que en realidad tenemos que estar en estado de emergencia? El Ministerio del Interior está en emergencia, porque lo que sí es que ya la delincuencia se ha desbordado de tal manera que no hay una política pública sostenible, ¿no? Lo que decía mi compañero René me parece una frase espectacular de que esto puede ser un efecto placebo y nada más, después de 60 días, de 120 días, teniendo, por ejemplo, al coronel Reboredo amenazado de muerte por la expareja de maldito Cris. O sea, así están amenazados de muerte hasta los altos mandos de la DIRINCRI. ¿Qué opina usted? Mire, sí, no, lo del efecto placebo, sin duda, eso se va a dar si es que no viene acompañado de medidas inmediatas de corto plazo que sean tangibles, ¿no? Y acá lo que viene es un problema adicional, es que cuando las cosas no se cumplen y se generan expectativas de solución, ante las expectativas que se frustran, lo que va a salir por parte de una población ya frustrada va a ser una reacción de violencia y de agresión en donde podemos terminar entrando en un esquema de ley de la selva y de sálvese que pueda. O sea, peor entonces, todavía. Va a ser peor todavía porque entonces viene la justicia por las manos, viene que realmente grupos completos empiezan a exponerse frente a grupos armados, y eso es un problema que no tengo la impresión que no lo han medido, porque si simplemente declaran el estado de emergencia, los demás alcaldes sienten que van a tener el temor de que se desplace hacia su distrito la inseguridad de manera mayor, entonces vamos a tener una especie de círculo negativo que creo que hay que romper y que hay que prever. Y se eso van de es acá, bueno, se vienen para acá, se mueven para allá, ¿no? Y al final se están moviendo nomás. Muchas gracias a Ricardo Valdés, ex titular del Interior. Es tremendo, compañeros, lo que estamos viviendo. Sí, más que nada eso, lo del efecto globo que nos estaba explicando, ¿no? Me preocupa muchísimo porque, claro, eso va a pasar, ¿no? Evidentemente, si es que va a estar resguardada una zona, el de costado se siente sin nada, no sin este resguardo, entonces
Bueno, ojalá en realidad que, no sé, que se tomen medidas como él dice, no tiene que ir acompañado de una planificación, ¿no es cierto? Sí, a mí lo que me preocupa, Julio, Mari, es, imagínense el encuentro entre un criminal y un soldado. Porque el soldado no está capacitado para enfrentar a un criminal, está capacitado para la guerra. Exacto. Entonces, ¿te imaginas ese encuentro entre un soldado y un criminal? O sea, ¿qué pasa si el soldado ve el asalto en moto? ¿Le va a disparar? ¿No le va a disparar? Creo que tiene la misma duda usted. Y con lo avesados que están los delincuentes, Claro. pueden tomar estos 60 días como unas vacaciones. Bueno, 60 días no hacemos nada y luego volvemos y ya está, porque no hay políticas realmente, no un plan organizado, un plan macro que erradique, ¿no? Que ponga penas ejemplares precisamente, ¿no? Simultáneo, ¿no? Y en simultáneo. En simultáneo con la medida de emergencia. Y justamente es por eso que también